Queridos hermanos y hermanas, soy Padre John de Indonesia. Ahora vivo en Madrid más o menos 10 meses. Experiencia entre Jesús y mi vida. Cuando hablo de quién es Jesús y la conexión con mi vida, yo quiero decir que la bondad de Jesús es grande, es fuerte en mi vida. Para mí, Jesús fue una persona extraordinaria. Jesús es el maestro de todos los maestros en esta tierra. Jesús es el buen pastor. Jesús es una persona llena de compasión. Personalmente sentí realmente que la presencia de Jesús significó mucho en mi vida hasta que me convertí en sacerdote. Para ser honesto, me hice sacerdote no porque sea un santo, no porque sea una persona inteligente, sino que soy un pecador que tiene muchos defectos y debilidades. Y todos mis defectos y debilidades son perfeccionados por Jesús. Creo que la misericordia de Jesús es extraordinario. Jesús siempre nos perdona a los pecadores. Es solo cuestión de cómo nos abrimos a dejarnos guiar por Jesús y retomar el camino correcto. Queridos hermanos y hermanas, el 17 de noviembre de 2019 fui ordenado sacerdote junto con 8 de mis amigos. Doy gracias a Dios por poder recibir la gracia de la ordenación sacerdotal. La gracia de sacerdocio es verdaderamente solo una gracia de Dios. Fui llamado, elegido y ordenado sacerdote no porque fuera santo, no porque fuera grande, no porque fuera inteligente, pero la gracia de llamado que recibí y que agradezco es únicamente la gracia que Dios me dio a mí, que soy débil, frágil y pecador. Al menos eso es lo que reflejo, siento y experimento. Por eso no hay para mí otro poder que el poder de la gracia de Dios mismo. Como exclamó San Pablo, os basta mi gracia, porque es en la debilidad como se perfecciona el poder. La gracia del sacerdocio que recibí fue un regalo del amor de Dios, el regalo del amor de Dios por su pueblo elegido. El don del amor se da gratuitamente. Merecemos agradecer a Dios por el regalo de su amor. Leviticio es una peregrinación para buscar. Lo importante es buscar, no encontrar. Una peregrinación para buscar el don del amor. Buscamos en la fe a Él el don del amor. El sacerdocio es un proceso de llegar a ser. Un proceso de llegar a ser conforme al rostro de Cristo. El Cristo, el eterno sacerdote, ese compasivo, siente nuestra debilidad. El sacerdocio tiene un significado especial, a saber, el servicio espiritual, cura animarum, cuidado del alma. El sacerdote irradia el rostro del amor de Cristo a los hombres hambrientos, de amor sincero y sedientos
de amor sincero, para que podamos obtener luz del conocimiento de la gloria que se manifiesta en el rostro de Cristo. Sobre esta base elegí el alma de la consagración, me consagro por ellos, para que también ellos sean santificados en justicia. Mi camino de llamado a seguir a Cristo a través del lema de la ordenación, santificalos. Afirmo con valentía que el llamado a ser sacerdote es una tarea muy noble. Ser sacerdotes significa ser un pastor que debe conducir a todos por el camino de la santidad. Porque por el camino de la santidad todos entrarán el reino de los cielos. Me doy cuenta de que también soy un ser humano pecador, por lo tanto debo santificarme antes de santificar a los demás, para que todas las personas sirvo en deber pastorales también lleguen a ser santas en la verdad. Gracias a Dios, gracias.